del PIN, nuestro primer seminario de este año. Espero que a lo largo del tiempo pues pasaremos y tendremos alrededor de unos 9 o 10 seminarios este año. Estén pendiente realmente en las páginas del programa. Es un cuestionamiento que me hacen generalmente algunos de mis colegas más cercanos, de por qué no les aviso. Les digo que por qué no leen la página del PIN, que sería más fácil, que si me acuerdo de cada uno de ellos a revisar personalmente, pues dejan de tener el mérito porque si no sería como venir al TED que ofrece el doctor Gaito, ¿no? En realidad, pues es más bien un seminario académico. Entonces, bienvenidos al primer seminario de este año y me da mucho gusto tener esta mesa que en realidad todo lo voy a leer para que no crean que lo leí de memoria, porque es mucho esfuerzo ya a estas alturas del día. Pero vamos a estar atendiendo la presentación de un libro que es A Critical Approach to Climate Change Adaptation, Discourses, Policies and Practices. Yo lo dije en inglés, pero me imagino que lo vamos a decir en español, aunque aquí todos somos al menos bilingües. Y si no, pues al menos entendemos en los lenguajes. La de mi papá y la de mi mamá. Los demás piensan. No, pero bueno, estaríamos hablando de... Y estaba yo ahí, en realidad en la mesa le voy a pedir a Verónica Vázquez, que es una colega nuestra que ya han visto ustedes aquí en varias ocasiones, con la ganadora muy importante del programa, que me ayude a platicarle un poco de la gente que nos acompaña en la mesa. En realidad, yo la conozco a ella ya unos cuantos años, nos hemos visto en múltiples actividades del programa y Verónica trabaja en el Colegio de Pobladores en Chapingo y pues se dedica a cuestiones de género y cambio climático, un poco, que es la relación que tiene con nosotros del tiempo. A Virginia también la conozco hace mucho rato, Virginia García, que trabaja en ciencias, y en realidad de ella aprendí que el riesgo es construido, ¿no? El riesgo es socialmente construido. Y Verónica, bueno, ha estado trabajando mucho tiempo en estos temas, y pues nos viene muy bien en el contexto del cambio climático. El doctor Ignacio Rubio, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es parte del culpable, ¿verdad? ¿No? Del libro, es autor del libro. Él está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí le voy a pedir a Verónica que luego nos haga un pequeño resumen para esa presentación tan escueta. Y luego está Libertad Chávez Rodríguez, también de Ciencias, ¿verdad? También de Ciencias, que actuó como editora de este libro. Me imagino pues, que serán todos los científicos sociales, ¿no? Aquí hacemos uno, entonces. Aquí todos somos sociólogos, ¿no? Orgullosamente. Así es. Y bueno, para que no se sientan mal, yo también he estado desarrollando algún ámbito, algún miembro de organismo que se dedica también a estas cuestiones más sociales, ¿no? Pero no se trata de mí, se trata de ustedes. Entonces, Verónica, por favor, ¿por qué no lo presentas? La gimnasia en el seminario o en este encuentro es muy fácil. Tenemos como una hora para hacer la presentación. Yo entiendo que Virginia y Verónica van a hablar sobre el libro. Por ahí empezaremos, me imagino. Y bueno, estará ahí Ignacio para defender esto. Lo único que yo no es cierto. Y que por cierto, luego nos dicen dónde lo podemos encontrar. Ya me dijo algunos números ahí Clemente, y tengo que vender el 8. Pero ya no. Entonces, Verónica, por favor. Hola, buenas
tardes, gracias por estar aquí. Sin más preámbulo, yo voy a ser la que controle básicamente los tiempos. Sugiero 15 minutos, 20 máximo por presentar, para que haya tiempo para las preguntas, porque efectivamente aquí hay que cerrar siempre a tiempo, siempre es el caso de que a las 7 nos echan, exacto. Y voy a dar palabras muy breves de introducción de los currículums de las personas que nos acompañan. La primera, nos organizamos de la siguiente manera. Efectivamente, Virginia va a abrir, luego sigo yo. Tanto Virginia como yo recibimos este libro porque Libertad, la única manera que tenía de hacérselo llegar a sus colegas, amigas, etcétera, era que nos comprometiéramos a escribir una reseña. Entonces, yo escribí esa reseña que está publicada en la revista del Ecosur, que se llama Sociedad y Medio Ambiente, del último número de 2018, y me costó tanto trabajo escribir esa reseña. Es un libro de 16 capítulos, ahorita lo van a ver. Me costó tanto trabajo escribirla que dije, hay que hacer algo con esa reseña, le queremos dar publicidad, y es el mismo caso de Virginia. Entonces, empieza ella, sigo yo, y luego les vamos a dar oportunidad a los dos autores, coordinadora y autor, pues que reaccionen a nuestros comentarios. De Virginia, simplemente lo único que voy a decir es que cuando este evento se publicó en el Facebook, alguien puso como comentario: ¿es la leyenda viva de los estudios de riesgo y desastres en México? No me lo pierdo. No sé si esa persona vino. Si está aquí, si está aquí, que levante la mano. No vino. Bueno, Manuel es por supuesto una académica de larga trayectoria en este tema y nos sentimos muy honrados de tenerla aquí. Pues muy buenas tardes. A ver si luego me dices el nombre de esa persona. Pues primero mis agradecimientos a Libertad por haberme invitado a presentar este libro hoy, y a Verónica por organizar al fin, es un trabajo llegar a este auditorio, pero aquí estamos también con. Les voy a leer el texto que preparé con la idea de mandarlo después a alguna revista para que sirva como reseña. Como soy la primera en presentar esta interesantísima compilación, la iniciaré con algunos datos generales sobre ella. En primer lugar, he de mencionar que ha sido merecedora de comentarios sumamente halagadores de parte de especialistas provenientes de diferentes regiones del mundo, de diversas instituciones y variadas disciplinas. Comentarios elaborados por especialistas en Derecho, Geografía, Ciencias de la Atmósfera, Sociología, hombres y mujeres que hacen sus investigaciones y enseñan en Europa, en el Reino Unido, en la Universidad de Durham, Lincoln y en Cardiff, y de la de Wageningen en los Países Bajos, que investigan y enseñan en Sudáfrica, en la Northwest University, en Argentina, en el Instituto Gino Germani y en la Universidad de Buenos Aires, y en Estados Unidos, precisamente del National Center for Atmospheric Research de Boulder, en Colorado. Estos comentarios aparecen también en el libro. Seguramente habrá muchos más comentarios y espero reseñas de esta obra. Por el momento me permito reproducirles un pequeño trozo de uno de estos comentarios de una estimada colega socióloga argentina, Gabriela Merlinsky, especialista justamente en temas relacionados con conflicto ambiental, justicia y derechos, que nos dice que, y cito, el potencial destructivo del cambio climático es uno de los asuntos más complejos de la actual centuria. Considerando diferentes contextos regionales, los trabajos incluidos en este volumen proveen una perspectiva crítica requerida con urgencia sobre las relaciones de poder y sobre los diversos tipos de injusticias presentes en las agendas globales de adaptación al cambio climático. Este libro apareció el año pasado en la prestigiada editorial Routledge, la cual se ha dedicado con mucho éxito a dar a conocer productos académicos relacionados con una gran diversidad de temas. Dentro de ellos, se ha especializado en los relacionados de diferentes maneras con el medio ambiente y en los últimos años precisamente con cambio climático, ofreciendo un conjunto de series y colecciones muy interesantes que relacionan el cambio climático con otros temas y problemas. Este libro que presentamos hoy
apareció dentro de la serie titulada Avances en la investigación sobre el cambio climático de Routledge. Yo estoy justo por entregar este año un libro de una serie hermana a esta denominada Estudios sobre amenazas, riesgo de desastre y cambio climático, cuyo responsable es el colega Ilan Kelman. Por cierto, lo encontré en mis búsquedas al responsable de esta colección en la que apareció este libro, ya nos dirá Libertad. Y creo que debemos de celebrar precisamente que en estas colecciones de Routledge, que ya tienen un montón de libros, aparezca como editora una latinoamericana, Libertad Chávez Rodríguez, investigadora del CIESAS en su sede más nueva, el CIESAS Noreste, que se ubica en Monterrey. No, casi no hay coordinadores de estas series de Routledge que provengan de esta parte del continente. El libro, como aparece en pantalla, está dividido en 6 partes. La primera de las cuales ya no aparece en pantalla, aparecía, sí dice, ¿verdad? Bueno, es cierto. El libro está dividido en 6 partes, la primera de las cuales corresponde a la introducción a cargo de las coordinadoras del libro, Silvia Klepp y Libertad, y la sexta a la conclusión que escribieron Cyril Baudieri, no sé si está bien pronunciado, y Detlef Müllermann. Los 13 capítulos restantes se distribuyen en las partes 2 a 5 tituladas Conceptualizando la adaptación al cambio climático, la economía política de la adaptación al cambio climático, que junto con la parte cuarta es la más rica en número de capítulos. Esta cuarta parte se titula Las comprensiones locales, nacionales y globales de la adaptación al cambio climático, y la idea es que las pone como versus, las comprensiones locales versus las nacionales versus las globales. Y la parte 5, que se titula Más allá de la adaptación crítica, explicaciones innovadoras sobre la adaptación al cambio climático. Sin lugar a dudas, se trata de una colaboración multidisciplinaria con un dominio notable de geógrafos, 8 en total, seguidos por los antropólogos, 6, y acompañados de un par de politólogos y una representante femenina de cada una de las siguientes especialidades: biología, ciencias ambientales, sociología y psicología. Y recalco aquello de la representación femenina porque el libro, quizás sin pretenderlo, ya nos dirá Libertad, tiene un notable equilibrio de género, un poquito cargado hacia nosotras, como en esta misma mesa. De sus 27 autores responsables de los 15 capítulos que lo componen, 10 son varones y las 17 restantes son mujeres, incluyendo a las 2 coordinadoras y a una de las responsables de las conclusiones. Algo notable, y también sobre ello nos podrá contar Libertad como coordinadora e Ignacio como autor del capítulo 5 de la parte 2, titulado Turismo, Daño Ambiental y Política Climática en la Costa de Oaxaca, donde revisa Ignacio el caso de Zipolite. Algo notable es la rapidez con la que el libro salió a la luz. Sabiendo y habiendo vivido muchas veces el largo proceso por el que deben pasar coordinadores y autores de una obra colectiva, primero el que corresponde a la dictaminación de una obra compleja y voluminosa que, como esta, seguro habrá requerido de más de los 2 dictaminadores que suelen solicitarse, dadas las miradas variadas del tema que ofrece. Sí, la dictaminación, que a todos los académicos es una de esas tareas que nos toca hacer porque tarde o temprano le pediremos de nuestros propios productos la dictaminación a otros colegas. Segundo, la ardua labor de los coordinadores de lograr primero un libro homogéneo, equilibrado, armónico y, como en el caso que nos ocupa, crítico. Y después, andar literalmente correteando, corrigiendo, suplicando y a veces hasta regañando a los autores para que entreguen sus respectivos textos en los tiempos y con las normas requeridas, que en Routledge, como en cualquier editorial que se precie de ser prestigiosa y seria, son detalladas y hay que seguirlas a pie de la letra. Y tercero, los autores que los hay muy cumplidos y entregan sus textos conforme lo solicitado, tiempo y forma, como se suele decir, mismos autores que en ocasiones han de esperar a veces largas semanas a los colegas menos cumplidos. Habiendo pasado por todo ello, las coordinadoras nos cuentan en su introducción que este libro es resultado de un taller que se llevó a cabo en Oaxaca, en las instalaciones del CIESAS, en septiembre de 2016. A menos de 2 años de ello, el libro ya estaba vendiéndose. A principios de septiembre del año pasado, Libertad me envió una invitación para participar en esta presentación, acompañada de la versión en línea del mismo y con la oferta de recibirlo en físico por parte de Routledge.
El libro llegó a mis manos un mes después. Qué enorme placer trabajar con coordinadoras, autores así, editoriales así. Antes de pasar propiamente al contenido académico y científico del libro y preparando este camino, quisiera referirme a otro elemento general que da cuenta del cuidado en la selección de los autores, considerando sus especialidades ya no solo disciplinarias, sino particularmente temáticas, problemáticas y analíticas. Algo que no se anuncia en el título, pero sí lo advierten las coordinadoras y salta a la vista en una rápida ojeada al mismo, es la mirada global, planetaria, mundial que ofrece y el énfasis en la que ahora está por denominarse el sur global. Gracias a ello pueden evidenciar, con los datos en la mano, cómo los enfoques de las ciencias sociales pueden ser usados para alejarse de los puntos de vista predominantes y lograr capturar perspectivas que aún permanecen subrepresentadas. Solo así, como bien dicen las mismas coordinadoras, es posible imaginar futuros posibles que sean diferentes. El libro incluye análisis producto de la investigación directa en 3 espacios del norte global: Alemania, Canadá, Rusia y la frontera Estados Unidos-México. 4 espacios. El resto provienen de África, Tanzania, de Asia, Indonesia, de Oceanía, las islas del Pacífico, y América Latina, Colombia, Guatemala y México. Resalta el notable predominio de casos precisamente mexicanos referidos a, voy a hacer una breve mención de cada uno de ellos. Uno está referido a Baja California, el caso que estudió la antropóloga del ITESO Navarro Smith, de las familias de pescadores Cucapá, se dice Cocopá en inglés, que viven a las orillas del río Colorado en 2 estados mexicanos y uno estadounidense, Baja California, Sonora y Arizona, y que revisa de qué manera las políticas denominadas de protección ambiental han puesto en riesgo la vida cotidiana de los Cucapás mexicanos, residentes al norte del Golfo de California, que enfrentan lo que ella denomina la catástrofe a que ha llevado la degradación ambiental debido a la mercantilización del agua, la tierra y el producto de la pesca en su territorio histórico. El segundo es Chiapas, un estudio en la frontera con Guatemala dentro de la reserva de la biosfera del volcán Tacaná, que realizó Ruiz de Ona, ecóloga que trabaja en el CINSUR de la UNAM. Ruiz de Ona muestra el terrible efecto que acarrea el desconocimiento de la especificidad de las regiones al aplicar las así denominadas estrategias para la mitigación del cambio climático y la adaptación agroecológica. Sobre Oaxaca hay 2 estudios a cargo de un antropólogo, Aquino Centeno, y un politólogo, Rubio, está ahí derecha, del CIESAS y de la UNAM, respectivamente, que atienden 2 temas distintos en 2 áreas oaxaqueñas y que, de la misma manera, llegan a conclusiones disímiles. Aquino, en la Sierra Norte del estado, examina cómo la población zapoteca se ha visto involucrada en políticas de mitigación del cambio climático relacionadas con la extracción forestal y que, basadas en sus propias experiencias de manejo sustentable, han avanzado de manera efectiva en la aplicación de prácticas que han funcionado. El caso de Zipolite, un pueblo turístico situado a las orillas de la playa, por el contrario, ha sido víctima de las políticas relacionadas con la adaptación al cambio climático, provocando fragilidad y un daño ambiental mayor, asociado con el incremento de la marginación derivados de la expansión de la infraestructura turística y la inversión masiva, que Rubio define como la mistificación tecnológica que caracteriza a las políticas de riesgo ambiental. El último estudio sobre México es en Tabasco. Vázquez, socióloga que pasó de la UNAM a la Universidad de York en Canadá, analiza las narrativas en comunidades pesqueras para identificar 2 medidas adaptativas en particular: la reubicación y el establecimiento de áreas naturales protegidas, que evidenciaron de qué manera las iniciativas, al desconocer factores estructurales de la población, han provocado la exacerbación de los conflictos y han reforzado las desigualdades existentes al no atender las causas que están en la raíz como responsables de la vulnerabilidad social y ambiental. Me he detenido en los casos mexicanos no por chauvinista, o no nada más, por chauvinista, sino porque considero que constituyen un buen conjunto de ejemplos para la discusión que propongo a continuación, relativa a los temas en los que llevo décadas trabajando y que se relacionan con lo que ahora se denomina reducción de riesgos de desastre y que justamente involucran la mayoría de los conceptos que constituyen el paradigma
de este libro, particularmente el concepto de adaptación. He insistido en varios textos que en las discusiones sobre el concepto de adaptación y sus diversos significados resulta interesante revisar sus usos en el campo de los desastres, del riesgo y de la vulnerabilidad, así como los debates recientes entre uno y otro, entre adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres. Aún quedan sin resolver una gran cantidad de asuntos claves, debido en buena parte a la confusión terminológica y conceptual, pero sobre todo por la perspectiva con que se llevan a cabo los análisis, poco centrados en las realidades provenientes del sur global. Aquí sigo a los autores de las conclusiones cuando se preguntan cuáles experiencias de prácticas adaptativas son reconocidas por la investigación sobre adaptación, provenientes de cuáles espacios, qué voces han sido escuchadas en los procesos recientes sobre políticas relacionadas con adaptación a escala local, regional, nacional e incluso internacional. Dichas preguntas se refieren a la revisión crítica que ofrece el libro que ahora revisamos, relacionado específicamente con la adaptación al cambio climático, pero serían igualmente aplicadas a la investigación en el estudio sobre reducción de riesgos de desastre. Se trata de una agenda aún pendiente. De hecho, en la obra que hoy nos ocupa, hay poca discusión relacionada con reducción de riesgos de desastre, que ciertamente ha sido sumamente controversial. Como ejemplo de esto último tenemos, entre otros, el handbook publicado precisamente por Routledge en 2017, titulado Handbook of Disaster Risk Reduction, Including Climate Change Adaptation. Este handbook, con más de 40 participantes y reflexiones muy reveladoras, es igualmente crítico en términos de la discusión actual sobre el conocimiento, las políticas, la práctica, la gobernanza relativa a esos temas, basada, igual que este libro, en casos específicos alrededor del mundo. Se reconocen los vínculos entre reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, pero se insiste en que sean sectorizados, lo cual ha llevado a un alto grado de separación y a menudo ha generado agrias discusiones, en ocasiones innecesarias. De hecho, mi capítulo en ese handbook ofrece ejemplos de hallazgos provenientes de distintas épocas y regiones que muestran que existe actualmente una gran riqueza de conocimiento en lo referente a adaptarse al cambio y a manejo de desastre, no aprovechados en toda su extensión. Que en materia de lo que se denomina coping with y adaptación, la reducción de riesgos de desastre existe desde tiempos inmemoriales, independientemente de lo que se ha denominado en los últimos años adaptación al cambio climático. El capítulo que incorpora el tema en el libro que hoy comentamos es el 14, escrito de manera colectiva por 7 autores, 5 mujeres y 2 hombres. Tengo yo una obsesión con el asunto de género, pero bueno, este capítulo 14 está escrito por 7 autores, 5 mujeres y 2 hombres, todos ellos vinculados con la University of South Pacific en Fiji y provenientes de disciplinas diversas: psicología, biología, ciencias ambientales. A pesar de que hacen referencia enfática a temas como gestión del riesgo de desastres, reducción del riesgo de desastres, respuesta y recuperación a los desastres, o sea, en este capítulo 14, en el título del capítulo no se menciona este tema. Se titula Profesionalizando la resiliencia en las islas del Pacífico, educación formal para construir capacidades. El capítulo es realmente interesante. Da cuenta de la importancia de incorporar ambos discursos, el de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres en educación formal, para con ello incrementar la resiliencia en esa región de Oceanía. Precisamente el tema de las pequeñas islas, small islands, como se llama, relacionado con estos temas, ha sido una de las preocupaciones de la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastre, la UNISDR. Otra de las virtudes de esta compilación es el atender lo que ocurre a escala local, que no siempre se hace y por lo que, como mencioné antes, con frecuencia los proyectos aplicados la metodología y las técnicas propias de la antropología y en muchos casos de la geografía, como lo muestra este libro, son sin duda las más adecuadas para ello. Por ello, se le debe encontrar en este libro autores que, como Susan Crate, que escribió el capítulo 13, han atendido específicamente la vinculación entre antropología y cambio climático.
Craig lo ha hecho en 2 libros que coordinó con Mark Nuttall, titulados precisamente Anthropology and Climate Change, From Encounters to Actions, que se publicó en 2009, y en su continuación titulado igual Anthropology and Climate Change, pero la segunda parte es From Actions to Transformations. Este ya fue editado por Routledge y fue publicado en 2016. Una obra similar, aunque quizás menos conocida, es la que coordinó el antropólogo australiano Thomas Reuter, titulada Averting a Global Environmental Collapse: The Role of Anthropology and Local Knowledge, que se publicó en Cambridge en 2015. Incluye igualmente estudios en diferentes partes del mundo, al norte y al sur, que dan cuenta que la antropología, el conocimiento local y el conocimiento indígena y nativo, de manera conjunta, pueden hacer contribuciones significativas ante el incremento constante de los indicadores que dan cuenta del riesgo ambiental. Este libro, de Thomas Reuter, se enmarca precisamente dentro de la llamada antropología ambientalista. Podría abundar mucho más en este asunto de la sectorialización o sectorización del conocimiento, que, con etiquetas distintas, en muchos casos hacen referencia a problemáticas similares e incluso idénticas. En antropología, por ejemplo, se habla de antropología del cambio climático, antropología del riesgo y de los desastres, antropología ambientalista o antropología del desarrollo sustentable. Precisamente uno de los célebres handbooks de Routledge, publicado apenas en 2017, es uno que se llama Routledge Handbook de Antropología Ambiental, una de cuyas partes se titula Cambio climático, resiliencia y vulnerabilidad, e incluye 2 artículos de 2 de los más connotados antropólogos desastrólogos, Anthony Oliver Smith y Susanna Hoffman. Otro ejemplo más, en la IUAS, que es la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, existen comisiones específicas para cada una de esas antropologías. La Comisión de Antropología Ambientalista, la de Riesgo y Desastre, yo soy de Petiche de esa, y de todos estos, y están separados. Me temo que estamos ante un reto, y con eso quisiera terminar. El desafío de explorar, por ejemplo, cuáles son los traslapes entre los estudios sobre reducción de riesgos de desastre, cambio climático, adaptación al cambio climático, desarrollo sustentable. ¿Cuáles son sus conexiones y diferencias, máxime cuando se desprenden de una misma disciplina, como el caso que cité, el de la antropología? ¿Es que se trata de cortos privados que prefieren mantenerse así? ¿Por qué? A final de cuentas, quizás la pregunta clave sea la siguiente. ¿Resulta útil esa sectorización pensando particularmente en la aplicación del conocimiento en temas tan críticos? Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar la palabra también como una persona que recibió el libro para la reseña. Yo traje una presentación muy sencillita, también me voy a permitir leer. Traigo 5 diapositivas, cada una, bueno, además de la portada que la tienen en pantalla ahora, cada una relata o explica los aportes que yo le di al libro, y tampoco voy a hablar de todos los capítulos, sino de los que me parecieron a mí interesantes, no porque los otros no sean, sino porque una reseña forzosamente es una historia personal. Ya lo acabamos de ver, esta reflexión antropológica de la antropóloga, ¿no? El especialista en riesgos y desastres. Entonces, pues por supuesto, también van a ver en mí información, la van a descubrir por ahí. Voy a ir indicando cuándo pasar a la siguiente diapositiva. Y el primer párrafo está dedicado a Carlos Gay García, que cuando escribimos el reporte mexicano de cambio climático, él insistía arduamente que las definiciones de todo lo que dijéramos ahí tenían que salir del IPCC, ¿no? El IPCC tiene la definición de mitigación, de resiliencia, de adaptación, y entonces, bueno, este primer párrafo va para ti. Dice: ¿eres de las personas que piensan que el IPCC tiene la última palabra sobre los principales conceptos que atañen al cambio climático? Por ejemplo, mitigación, adaptación. Pero sientes que es difícil ponerlos en práctica y no entiendes muy bien por qué.
¿Estás convencido o convencida de que los efectos del cambio climático se manifiestan día con día en diversas partes del mundo y que las soluciones al problema no llegan a las comunidades que más las necesitan, a pesar de la retórica de gobiernos nacionales y agencias internacionales que sostienen lo contrario? Si respondiste de manera afirmativa a al menos una de estas dos preguntas, es altamente recomendable que añadas el volumen que aquí reseño a tu lista de lecturas. Seguimos en la primera diapositiva. El libro está compuesto por 15 capítulos distribuidos en 6 secciones que van desde la discusión y reconceptualización de términos básicos que dábamos por conocidos, por ejemplo, de adaptación de IPCC, vulnerabilidad, riesgo, resiliencia, prácticamente todo te lo deconstruyen y te dejan así a la mitad del libro, como el psicoanálisis, ¿no? Que te desconstruyen todo tus certezas y a la mitad estás haciendo una crisis existencial brutal, con la esperanza de que terminando el libro reconstruyas todas tus creencias y pasiones. Pasando por la relación entre adaptación y mitigación, que yo la había escuchado muchas veces que era importante tratar los dos temas juntos, pero hasta que leí este libro entendí por qué. Desde una mirada crítica para cerrar con una renovada agenda de investigación sobre la adaptación al cambio climático. Las más de las veces esta discusión se ilustra a través de estudios de caso, por lo que el libro aporta no solo contenido teórico, sino también empírico proveniente de los 5 continentes del mundo, o 6, no me vayan a confundir con Justin Bieber, ¿verdad? Le pregunté a Libertad dónde estaba Rusia, que era considerado Rusia, ¿no? África con Tanzania, que a mí me parece que es poco, América con Canadá, México, Guatemala y Colombia, Europa con Alemania y Rusia, Asia con Rusia e Indonesia, y Oceanía con las islas del Pacífico e Indonesia. Bueno, más que resumir cada uno de los 15 capítulos, tarea tan difícil como inútil por lo limitado del espacio, he decidido resaltar 4 principales aportes que de alguna u otra forma aparecen en todos los capítulos. Esto no quiere decir que el libro haga solo 4 contribuciones. Mi mirada está sin duda condicionada por el momento actual en el que me encuentro en mi largo e inacabable proceso de formación en el tema del cambio climático. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. El primer aporte tiene que ver con la necesidad de replantearse la utilidad del concepto de adaptación tal y como lo hemos conocido, ya que en el transcurso del tiempo se ha convertido en un recetario aplicado en comunidades del sur global por profesionistas generalmente formados en el norte. Hay una constante llamada de atención a lo largo del libro en torno al hecho de que dicho recetario suele estar compuesto por medidas técnicas que rara vez trastocan los orígenes sociales de la desigualdad y que las más de las veces terminan naturalizándolo. En este recetario, la adaptación es entendida como un reto biofísico que requiere mejoras de infraestructura. Las personas a cargo de diseñarlas e implementarlas no son originarias del lugar y tienen escasos conocimientos del contexto y las necesidades locales. Las propuestas que surgen de esta visión reproducen la tajante separación entre lo biofísico y lo social, dando prioridad a lo primero y dejando de lado la capacidad de las personas afectadas por el cambio climático de cuestionar las contradicciones creadas por el uso intensivo de energía de parte de poderosos agentes económicos. En pocas palabras, se trata de una adaptación hecha a la medida del status quo en la cual determinados sujetos con poder discursivo hablan en nombre de grupos silenciados sin que haya cambios reales en la vida de estos últimos. Y esta es básicamente la discusión del primer capítulo, que es de las coordinadoras, aquí Libertad aquí presente, que es absolutamente esencial si van a trabajar con el tema de adaptación, porque además es una historia misma del concepto y de los debates recientes. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda contribución del libro es el análisis de los vínculos entre mitigación y adaptación. Hemos escuchado reiteradamente lo importante que es trabajarlo junto, pero yo nunca había entendido realmente por qué. Y aquí con 2 estudios de caso que me fascinaron, entendí. Salvador Aquino, del cual ya habló Virginia, quien escribe sobre la operación de la ENARRED, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación Forestal, y que en Oaxaca, México, y uno sobre Indonesia. Voy a pasar hablando de Oaxaca.
Lo que hace aquí no es demostrar cómo el gobierno mexicano asume acríticamente el marco de política climática propuesto a nivel global, básicamente lo que estaban diciendo Libertad Chávez, aplicándolo en un esquema vertical de intervención que transforma ecosistemas vivientes en objetos regulados por contribuciones monetarias. O sea, no toques tus bosques para que capturen carbono y te damos un dinero a cambio. Que bueno, no, en realidad es lo mismo que hace el programa por servicios ambientales, ¿no? Lo sabemos y lleva mucho más tiempo que el NRF. Se trata de medidas de mitigación que extraen valor de comunidades rurales para transferirlo a la economía global a cambio de servicios ambientales subsidiados por prácticas indígenas de conservación. Por cierto, muy mal pagadas. Esta manera de proceder afecta de manera negativa las demandas de autonomía indígena de largo cuño en el país y particularmente en la Sierra Norte de Oaxaca. Lo que pasa en Indonesia es igual o peor porque ahí hay muertos básicamente de poco de tierras, etc. Aquí las bases no toques tus bosques. En Indonesia el exclusivo énfasis en mitigación de gases de efecto invernadero en beneficio de una humanidad abstracta pone en riesgo las posibilidades de adaptación de las comunidades rurales de ese país. No es de sorprenderse que esto suceda, ya que, como se dijo arriba, son determinados sujetos con poder discursivo los que planean y ejecutan las medidas de mitigación y adaptación para países que no suelen ser los propios. Estos autores muestran cómo la expansión de la palma de aceite, que es un biocombustible para sustituir la gasolina, ha ocasionado escasez y contaminación del agua, así como la creciente falta de acceso a zonas tradicionalmente dedicadas a la producción de alimentos para la población local. El autor y la autora argumentan que los actores marginados se ven sometidos por una triple exposición que aumenta su grado de vulnerabilidad. Están expuestos a la crisis climática global, a la globalización neoliberal y cada vez más a la obligación de poner sus territorios y recursos naturales a disposición de la comunidad internacional para aplicar medidas globales de mitigación, lo cual impide que ellos se puedan adaptar a sus propios fenómenos de cambio climático. Y esa cita de una persona que vive en esas localidades me encantó. No tenemos por qué ser el baño de carbón de los países ricos. Siguiente diapositiva, por favor. La tercera contribución que quiero resaltar es el preocupante vacío que existe en la formación de recursos humanos para contrarrestar esta situación. Resultó muy inspirador encontrar algunas alternativas en dos de los capítulos, el de Susan Gray, del cual ya habló también Virginia, dedicado al Ártico ruso y canadiense, y el de Sarah Louise Hemstock y colaboradores, también ya lo mencionaste, Virginia, de las Islas del Pacífico. El primero describe un proceso participativo, me encantó como una alternativa de trabajo en comunidad. Es un proceso participativo de elaboración de un atlas digital de cambio climático a nivel comunitario, con el fin de que sean las mismas comunidades las que monitoreen perturbaciones climáticas y diseñen respuestas culturalmente adecuadas ante ellas. En el proceso se involucran distintas generaciones, las jóvenes que manejan las TICs y los más grandes que manejan conocimientos ancestrales de adaptación al cambio climático. Por su parte, el de las Islas del Pacífico realizaron un diagnóstico de necesidades de capacitación para la región del Pacífico, indicando las áreas que hay que atender, que son prácticamente todas: detección de riesgo y avisos oportunos a la población, administración de proyectos, medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y agroforestería. Los y las autoras se involucraron en un proceso de diseño curricular destinado a formar recursos humanos para las comunidades afectadas. Entonces, lo que tienen estos dos capítulos, y es muy esperanzador, son herramientas muy creativas para el empoderamiento comunitario y el desarrollo de capacidades desde abajo a nivel local para la adaptación. Siguiente diapositiva, por favor. Cuarta y para mí más importante contribución del libro consiste en convencer a los y las lectoras de la necesidad de hacer de la política de adaptación una herramienta de gobernanza climática que contribuya a la justicia social. O sea, ya vas a la mitad del psicoanálisis y te empiezan a dar alternativas, ¿no? El convencimiento se incrementa a medida que se avanza con la lectura, de manera que uno acaba el libro con la idea
de que es urgente desnaturalizar el término de adaptación y desaprender todo lo aprendido. Los y las autoras de los distintos capítulos nos invitan a mirar a la adaptación como un proceso más que como un fin en sí mismo, a considerar la política de adaptación como una idea viajera que debe de adaptarse a distintos conceptos, a distintos contextos, perdón. El enfoque ciudadano de la adaptación enfatiza la necesidad de problematizar los factores estructurales que contribuyen a la vulnerabilidad social, porque incluso la migración puede ser entendida como una medida de adaptación, pero es un derecho humano emigrar y la gente no tiene por qué irse de sus lugares. En el último capítulo, después de que te deconstruyen todo, el último capítulo propone incorporar al bagaje conceptual de la adaptación algunas miradas críticas sobre la sustentabilidad basadas en formas no occidentales de concebir a la naturaleza. Y en este caso destaca el capítulo de Astrid Ulloa dedicado a los pueblos indígenas de Colombia, donde dice que para entender el concepto de adaptación de estos pueblos hay que entender la relación entre lo divino, lo humano y lo natural. Entonces, pues un reto también para la antropología. Creo que la siguiente y última diapositiva, por favor. No quiero terminar esta breve reseña sin antes comentar otros conceptos de mucha utilidad que se encuentran en diversas partes del libro. Estas eran cosas que me iban a mí como provocando. Hay veces que uno trata de entender las cosas y le faltan los conceptos, y a mí este libro me dio de sobra conceptos para cosas en las que estoy trabajando ahora, motivo por el cual agradezco esta oportunidad. Destacan las tres maneras de entender la adaptación: de ajuste, reformista y transformadora. Creo que se explican por sí solas. Además del preocupante hecho de que solo el 5% de las propuestas de adaptación que se aplican en Estados Unidos caen dentro de la última categoría, la de transformación. La urgente agenda intercultural y postimperial de derechos humanos para darle voz a entidades sin posibilidad de defenderse, como son la naturaleza o futuras generaciones. La definición de ciertas poblaciones del sur global como deficientes para la adaptación, o sea, nulos, ¿no? O sea, estos tanzaníes de plano no tienen cómo. Entonces tenemos que decirles nosotros es el imperativo de la adaptación dictada por practicantes del norte. El concepto de la otredad étnica ilustra la situación de crisis e indefensión en la que se encuentran grupos sociales vulnerables que quedan atrapados en medio de distintas agendas de adaptación que nunca son las propias. El de la naturaleza carbonizada de Astrid Ulloa también me gustó mucho, porque básicamente habla de cómo a la naturaleza vale ahora por su capacidad de tener carbón, ¿no? La energía. Y el de efecto cascada me súper fascinó porque, bueno, yo que llevo 30 años, 25 años en el desarrollo rural, cuando empezamos era el problema de la pobreza. El problema de la pobreza en los últimos sexenios hemos tenido que añadir el problema de la violencia y el problema del cambio climático. Entonces el concepto de efecto cascada está buenísimo porque son varias afectaciones al mismo tiempo. Y los estudiantes padecen mucho esto de por dónde le entro. Bueno, pues tienes que entrar por todas estas triples expresiones del mundo globalizado. Entonces no solo es pobreza, ahora es neoliberalismo y es cambio climático y es violencia. Cierro mencionando dos limitaciones del libro que no son graves, pero que sí dejan deseando más. La primera es la baja representación de África, continente donde precisamente se concentran estas recetas de adaptación hechas de fuera. Nosotros nos defendemos, creo, un poquito más. Asia, continente de enorme extensión, donde se ubican países sumamente importantes, también pudo haber estado mejor representado. Además de Sudamérica, que solo incluye a Colombia. La otra limitación es el título. El libro toca muchos temas que van más allá de la adaptación y solo en las conclusiones se proponen los principales contenidos de lo que sería el acercamiento crítico a la adaptación al cambio climático. De todas formas, me cuesta trabajo pensar en otro título que haga más justicia a tan relevantes y diversos contenidos. Por eso prefiero terminar diciendo que es un libro imprescindible para quienes creen saberlo todo o bastante sobre el cambio climático. Este volumen debe ser parte de toda biblioteca universitaria del país y ojalá que pronto esté disponible en español. Gracias.
La palabra, ahora sí, no sé si tengan algo en su defensa. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a las presentadoras, por supuesto, una vez más a Libertad, que ya nos hemos encontrado, y bueno, en particular al programa de cambio climático, porque el trabajo que yo presenté en este libro fue un resultado tardío, quiero decir, de un proyecto que tuvo financiamiento del PIC. Ya no sé si siguen haciendo esos proyectos, pequeños proyectos. Seguimos. Si hay dinero, hay proyectos. Entonces yo hice el proyecto muy temprano con ese apoyo entre 2012 y 2014 y pues después seguí trabajando, por supuesto, y a partir de ahí elaboré, bueno, tuve los resultados y uno fue el trabajo que se presenta aquí. Me voy a referir básicamente, no me voy a referir tanto a ese capítulo, pues, que lo vean en este caso. Es un capítulo muy sencillo, es sobre la relación entre expansión de la industria turística y riesgo de desastre, básicamente. Ese fue el inicio, digamos, en el marco del cambio climático. Por supuesto, yo situé ese problema en el marco del cambio climático en la costa de Oaxaca, que como ustedes saben, pues es uno de los espacios donde el turismo se ha visto ha sufrido un desarrollo impresionante, sobre todo con la ayuda de enormes inversiones públicas, con 2 aeropuertos, grandes carreteras, y también con mucha inversión en proyectos, justamente como los que discuto en el capítulo, que son proyectos de atención y de mitigación de riesgos, sin embargo que están focalizados para el caso de Oaxaca en Huatulco. Nada más muy brevemente, lo que yo discuto ahí es que es justamente la perspectiva del gobierno mexicano era proteger, sigue siendo yo creo, proteger Huatulco, que es como una especie de una parte del Pemex turístico, digamos, ¿no? Y que si uno revisa los documentos de política, por lo menos de los gobiernos anteriores, una cosa salta a la vista: existe completamente una miopía total al impacto que tienen estos desarrollos turísticos y las inversiones que hace el gobierno sobre localidades que son afectadas por esas inversiones. Es decir, que reciben una enorme cantidad de turistas que llegan al aeropuerto de Huatulco o al aeropuerto escondido y deciden que no quieren ir a Huatulco, sino que quieren ir a los otros pueblitos, ¿no? Quieren tener una experiencia distinta. Y bueno, y esa es la parte de la discusión. Es un trabajo bastante sencillo y bueno, yo agradezco la oportunidad y por supuesto le agradezco muchísimo al programa de investigación en cambio climático haber tenido la oportunidad de haber hecho ese trabajo, aunque no lo quería, que pues me arruinaron en relación con la costa de Oaxaca. Y ahora cada vez que voy sufro. Bueno, quisiera referirme primero a 4 puntos que me parece que quisiera destacar del libro, como que, digamos, a partir de mi experiencia también en el proceso de elaboración del mismo. Una de las respuestas que le daría a Virginia es que nos persiguieron bastante. Así salen las cosas. Estuvimos bastante chicoteados los autores, lo cual se agradece, pero también terminé el año pasado así con apendicitis, ¿no? Bueno, 4 puntos. Yo creo que un primer punto que me parece destacable es justamente en términos de experiencia personal, pero que yo creo que está muy claro en el libro, es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que esto inició en el taller, digamos un taller donde nos encontrábamos geógrafos, politólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, y que este trabajo multidisciplinario dio lugar a la discusión, a la identificación con bastante precisión de los diversos actores que están involucrados en el problema que se está trabajando, ¿no? Los clásicos, empresas, Estado, por supuesto, comunidades locales, pero después, en términos de comunidades, hubo mucha diversidad, ¿no? Están pastores, pescadores, prestadores de servicios turísticos, por supuesto, campesinos. Entonces, en el libro aparecen muchos y muy diversos tipos de comunidades. Por lo tanto, yo creo que cualquier persona que está trabajando en esto puede encontrar eco, ¿no? Si está trabajando con algunas de estas comunidades, desde distintas perspectivas
desde el punto de vista de los actores. Otra cosa es las metodologías. Yo creo que hay desde mapeo, análisis del discurso, análisis de políticas, análisis institucional, por supuesto la etnografía está presente en casi todos los casos, y en bastantes, sobre todo en el caso de los latinoamericanos, me parece a mí, que hay una tensión muy importante en el libro entre, digamos, cambio climático e historia. Yo creo que esa es una cosa que además discutimos bastante, sobre todo en los casos del sur, digamos, la relevancia de situar el cambio climático en el contexto histórico, ¿no? Y de poner la historia, digamos, como un punto fundamental para para abordar los problemas de los que estábamos tratando. Otro elemento fundamental es la relación, la perspectiva de la economía política o de la ecología política, diría yo, ¿no? En este sentido se habla de nuevos movimientos sociales, y sobre todo del papel de los gobiernos. Yo creo que tal vez ahí sí uno de los problemas podría ser que hay un sobrepeso en la política, ¿no? La política gubernamental en el libro. Tal vez no se investiga tanto sobre empresas y cosas así, pero sobre cómo el poder articula políticas, cómo se implementan estas políticas desde la perspectiva combinada de la ecología y la economía política. Yo creo que hay muy diversas entradas en el libro, se presentan distintos abordajes de esto, y yo creo que eso es una riqueza muy grande. Por ejemplo, nada más para dar un detalle que está era la intención en mi trabajo, como en el de Salvador y de varios más, por ejemplo, los procesos de conversión de las políticas de adaptación de los lugares y de las personas, o hasta de los recursos, en, digamos, mediante la idea de sinergias, por ejemplo, la reconversión de recursos y de personas en mercancías, ¿no? Esta idea de campesinos que se vuelven cuidadores de la naturaleza para entonces hacer proyectos de ecoturismo, toda esta clase de cosas, creo que están tematizadas, están abordadas en el libro y pueden ser muy interesantes. Un tercer aspecto que me gustaría destacar es que en el libro hay muy diversos usos de la información. Se discute, aunque no es un tema central, pero hay muchas claves para pensar en esto, sobre el problema del uso de la información científica, ¿no? de la información técnica. No es un tema necesariamente, no hay un problema de economía de la ciencia o esto, pero casi todos los capítulos en realidad están discutiendo el diálogo que se da entre las geociencias o la información técnica, que no necesariamente la producen los geofísicos, y sus usos en su conversión en política. Yo creo que eso está todo el tiempo ahí presente, y hay muchos elementos para discutirlo, porque yo creo que ahí son muchos ejemplos, ¿no? Distintos de cómo hay una traducción de la información o de la producción científica en políticas, y este proceso de traducción merecería, por supuesto, muchísimos volúmenes más, me parece a mí. Un cuarto elemento que yo creo que a mí me parece realmente muy interesante sobre la investigación en cambio climático, lo voy a sintetizar en el problema de la escala, ¿no? Creo que el libro, justamente ya lo dijeron, no solamente es porque trate casos locales, regionales, nacionales y globales así esquemáticamente, sino porque en general los capítulos discuten los problemas de escala. Es decir, cuando yo me planteo, por ejemplo, esta cuestión de la integración del conocimiento científico y su traducción en políticas, una de las primeras cosas que aparece, o que en mi caso era clarísimo, era el problema de la escala. Datos, pronósticos que se producen en un nivel de escala se bajan o se suben a escalas de una manera completamente acrítica muchas veces, o no hay justamente una discusión concienzuda de esto en muchos documentos. Entonces, y estoy hablando de escalas, por supuesto, estoy hablando de escalas geográficas, geofísicas, ¿no? Que también podemos discutir, ¿no? En el interior de las propias geociencias, pero también estamos hablando de escalas sociales,
digamos, desde comunidades hasta individuos, localidades, municipios, para el caso de México y el caso de Oaxaca, que es complicadísimo, y también escalas temporales, ¿no? Que a mí me parece que ahí hay una problematización. Entonces yo creo que el libro provee una enorme riqueza como para discutir esto. No hay ningún capítulo que sea el problema de la escala, así no está el capítulo, pero un lector o una lectora más bien, digamos, sensible, va a encontrar muchísimos elementos para nutrir una discusión sobre el problema de la escala en el diseño de políticas y de estrategias de adaptación al cambio climático, que pueden ser muy ricas. Y ahora sí, finalmente me referiría a los comentarios que hicieron. Bueno, la discusión que propone Virginia, yo creo que estoy completamente de acuerdo con ella. En realidad yo comparto básicamente esa misma discusión. Siempre escribir un capítulo que es muy pequeño es muy difícil, ¿no? Aquí Libertad no me dejará mentir, mi capítulo se cortó a la mitad, básicamente, toda la historia de esta canción. Pero no quedó, así fue. Pero el problema de los traslapes, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, o por lo menos yo defiendo mucho la idea de justamente la incorporación de la evaluación de los daños, del problema de la perspectiva del riesgo desde el riesgo convertido en desastre, ¿no? Lo que nos dicen los desastres sobre los riesgos. Y poner mucho más atención en los desastres, ¿no? Digamos, ¿cómo decían? Hay una frase, el riesgo manifestado, yo no me acuerdo cuántas formas que se... La construcción social del riesgo, digamos, el riesgo como el desastre como muestra de un riesgo que ya se ha vuelto, digamos, se ha materializado en un desastre, algo latente que se materializa. Y entonces, digamos, poner también mucha más atención en el riesgo que se ha materializado, sin dejar de lado, por supuesto, las proyecciones, porque también lo que tenemos es esta proyección eterna, ¿no? Y un olvido que para el caso de la costa oaxaqueña es alucinante. Uno ve estos documentos de política y es como si nunca hubiera habido, ¿no? Desastres. Y en realidad es la historia regional y es una historia plagada de desastres que está ausente del diseño de política. Entonces es como muy chistoso, porque entonces el cambio climático aparece como una proyección al futuro en la que y el pasado no se trata. Yo creo que ahí hay una clave que a mí me interesa. Y otra de las cuestiones es, bueno, lo que ya dije, ¿no? El problema de las sinergias. A mí me parece que el libro en sí mismo es un documento que pone en evidencia cierto nivel de sinergia entre ciencia, población, gobierno y iniciativa privada, y que, o digamos, empresas, por decirlo de alguna forma, y que una vez más aquí se problematizan cuestiones de escala, de intereses, ¿no? De intenciones y también de valoraciones, de lenguajes de valoración, para utilizar la idea de Martín Salier, completamente distintos, ¿no? En suma, me parece que es un libro muy rico. Para mí fue muy rico trabajar en él, aprendí muchísimo, lo que es muy importante. Tal vez los lectores no aprendan tanto, pero yo sí, y con eso pues me siento muy satisfecho y muy contento y agradecido de haber participado en este proyecto. Gracias. Pues, muchísimas gracias a los presentadores y el presentador. Realmente bueno, me toca la tarea difícil de responder algunos cuestionamientos, pero bueno, me siento muy honrada de estar aquí en el primer seminario del team y de estar aquí en la UNAM, en esta gran casa de estudios, y pues también de contar con tan distinguidos comentarios de tan distinguidos colegas, el doctor Carlos Dari, la doctora Virginia García Costa, que bueno, estamos en la misma casa, y también con la doctora Verónica Vázquez García, quien es organizadora de este seminario, junto con Clemente Rueda, que no sé dónde está, también quisiera agradecer. Y bueno, finalmente a Ignacio Rubio Carlos, espero haberlo dicho bien, y pues bueno, aprovecho para
disculparme por la apendicitis y por el hostigamiento para realizar el capítulo del libro, que bueno, según dijo, al final valió la pena, me alegra escuchar eso. Bueno, y más que reaccionar a todos los comentarios, quisiera hablar, bueno, antes brevemente sobre el origen del libro y cómo surge la idea de realizarlo. Bueno, mi nombre es Libertad Chávez Rodríguez, ya lo han mencionado, y soy profesora investigadora de Ciencias Noroeste a través del programa de cátedras CONACYT, y junto con la doctora Silvia Eckler soy coeditora de este libro que estamos presentando. Bueno, la colaboración con Silvia Eckler, quien es antropóloga social, me parece que es necesario también hablar un poco de ella, y es profesora investigadora de la Universidad de Kiel, Alemania. Ella es experta en antropología jurídica y ha trabajado muy particularmente con las dinámicas migratorias de África hacia Europa y el surgimiento de órdenes legales a partir de las prácticas que se realizan en alta mar y en los lugares donde llegan los refugiados y refugiadas del norte de África y de otros países que llegan hasta el norte de África. Bueno, mi colaboración con ella comenzó en el Centro de Investigaciones sobre Sustentabilidad de la Universidad de Bremen alrededor del 2011, y una vez, bueno, allí yo estaba haciendo el doctorado y ella era postdoc, y bueno, cuando regresé yo a México en 2014, comenzamos a explorar las posibilidades de intensificar el diálogo norte global, sur global, pero también el diálogo sur-sur acerca de la adaptación al cambio climático. Inicialmente habíamos pensado género y adaptación al cambio climático, y después nos pareció que era importante como abrirlo en general la adaptación al cambio climático. Y bueno, también me parece importante comentar que este seminario del cual surge el libro y del cual voy a hablar ahorita un poco más, tiene un antecedente. En el año 2011 se realizó el primer seminario Naturalizing Climate Change, allí en Bremen, el primer seminario sobre desnaturalizando el cambio climático, y sobre todo participaron también por la realidad geográfica donde se realizó el seminario, sobre todo académicos y académicas del norte global. Entonces era pues la principal crítica que teníamos, y nos parecía que era importante realizarlo pues en un lugar, digamos, donde pudieran participar más gente del llamado sur global. Y bueno, a finales de septiembre de 2016 convocamos principalmente a investigadores de las Américas, aunque también de otras partes del mundo, a participar en un seminario taller sobre enfoques emergentes sobre adaptación al cambio climático desde las ciencias sociales en la sede de Ciencias Pacífico Sur en Oaxaca. Esto fue en septiembre de 2016, y bueno, la idea también era hacerlo pues, en un lugar atractivo. Recibimos muchas propuestas de las ciencias biofísicas, tengo que decir esto fue muy interesante, las cuales rechazamos porque, bueno, en realidad nuestro call era tal vez, digamos, se entendía como mucho más abierto, pero realmente fuimos pues bastante duras y sistemáticas de seleccionar a las personas que realmente creíamos que tenían un enfoque crítico, ¿no?, sobre la adaptación al cambio climático, o digamos que sus trabajos empíricos estaban muy enfocados en esa idea que teníamos sobre el seminario. Bueno, ese seminario llevaba por nombre Desnaturalización del cambio climático, perspectivas críticas de investigación sobre adaptación al cambio climático global. Fue financiado principalmente por la Academia Alemana, traigo muy presente la ANC por las noticias. Bueno, la Academia Alemana de Jóvenes Científicos, Die Junge Akademie, en cooperación con CIESAS, donde trabajo yo, y también el ARTE, el Centro de Investigación sobre Sustentabilidad de la Universidad de Bremen, donde nos conocimos Silvia y yo. Y bueno, pues aprovecho también para agradecer y reconocer el apoyo de estas tres instituciones por albergarnos y por financiarnos. Fue un seminario pequeño de alrededor de 20 personas, entre académicas y activistas de organizaciones no gubernamentales, que presentaron casos empíricos muy interesantes, puntos de vista críticos, que documentaban y confirmaban de alguna manera lo que habíamos comenzado a observar y identificar en algunos desarrollos teóricos. O sea, el libro no es, digamos, en términos teóricos, tiene antecedentes muy importantes.
La doctora Virginia ya mencionó algunos de ellos y le agradezco mucho las referencias a literatura tan actual y en particular esa relación con la gestión de riesgos de desastres y reducción de riesgos de desastres. Pero bueno, lo que habíamos comenzado a identificar era esta idea, digamos, central del libro, de que la adaptación al cambio climático no es un curso de neutral de acción, sino uno con profundas implicaciones sociopolíticas y socioambientales que era necesario visibilizar y cuestionar detalladamente. Y pues aquí realmente quisiera reconocer a las autoras y autores de los capítulos del libro, digamos, con sus casos empíricos, que nos retroalimentaron enormemente y que bueno, era la sección como de un boom, digamos, en términos de casos, ¿no? Era increíble, digamos, ya teníamos la experiencia del seminario pasado, que no realicé yo, sino Silvia, con otros colegas del ARTEC, pero era como esta comprobante de que, pues sí, hay casos alrededor del mundo que están siendo, digamos, que confirman lo que estábamos pensando, ¿no? Que era un fundamento empírico muy importante. En particular, reconocíamos la existencia de un imperativo de adaptación, que esta es una idea de Sarah Levy, que es autora de uno de los capítulos del libro. Es decir, esta idea de que tenemos que adaptarnos forzosamente, ¿no? Y que conduce directamente a la pregunta de cómo nos adaptamos, como si fuera un acuerdo tácito de que la adaptación al cambio climático es absolutamente indispensable y sobre todo para los países del sur global. Ya lo mencionaban algunos de los comentarios, sin preguntarnos cómo se configuran esas políticas de adaptación, de quién son estas agendas específicamente, cómo han sido legitimadas en un consenso internacional a través de las negociaciones climáticas de organismos internacionales, en particular, por supuesto, el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, y bueno, esta cuestión de la escala que acaba de mencionar de tan interesante manera Ignacio, de cómo se traducen esas políticas a nivel de los gobiernos nacionales y locales y cómo a nivel de las comunidades se ven reflejadas, ¿no? Bueno, este imperativo de adaptación, como les decía, ha sido criticado por diversos autores y autoras por estar moldeado por las ciencias naturales y por perspectivas tecnocráticas occidentales, como Sheila Jasanoff y Terry Cannon y Detlef Müllermann. Y bueno, ellos dicen que estas perspectivas desde las ciencias naturales y tecnocráticas rara vez trastocan los orígenes de la desigualdad social, que es también algo que se mencionó ahorita, ¿no? Mientras que miradas alternativas, por ejemplo, perspectivas como las de diversidad cultural, perspectivas feministas, perspectivas de derechos humanos, postcoloniales o perspectivas indígenas, o por ejemplo, perspectivas de la interseccionalidad del género con otras categorías de exclusión y discriminación como clase y raza, pasan frecuentemente inadvertidas. Entonces, bueno, el seminario tenía dos objetivos que creo que logramos más o menos que se vieran reflejados en el libro. El primero era discutir la conceptualización de la adaptación al cambio climático que se emplea tanto en el ámbito académico como en la cooperación internacional y en las negociaciones sobre el cambio climático, y reflexionar qué formas de pensar o qué ideas están detrás de conceptos que escuchamos frecuentemente, digamos, y que no, de forma reflexiva, como adaptación, cambio climático, mitigación, resiliencia, vulnerabilidad, e incluso recientemente también, o más recientemente en la investigación sobre el cambio climático, todo lo que existe acerca de la innovación social para la adaptación al cambio climático. Bueno, el segundo objetivo del seminario y del libro también era compartir, discutir hallazgos de investigaciones empíricas enfocadas en el análisis de políticas de adaptación y proyectos concretos. En particular, lo que nos interesaba era discutir y desarrollar ideas sobre órdenes e instituciones legales emergentes, también un poco guiados por la formación de la antropología jurídica de parte de Silvia, y digamos, perspectivas que estuvieran orientadas a descentrar el conocimiento occidental sobre el cambio climático, por ejemplo, a partir de perspectivas postcoloniales indígenas. Y pues qué mejor que hacerlo, digamos, a través de autores, principalmente del sur global, y de perspectivas en particular de interés, pues, de América Latina, ¿no? Finalmente, el balance de los autores pues, estuvo muy determinado por las dinámicas académicas, por las personas que estuvieron en el seminario y cuyos trabajos fueron aceptados,
pero también finalmente, pues por los tiempos, que queríamos que fuera un libro que saliera relativamente rápido, queríamos que, y bueno, de ahí también el chicotito que trajimos durante 2 años, y bueno, a mí en particular como estudiosa de la vulnerabilidad social ante inundaciones, me interesaba plasmar también una idea que se ha mencionado aquí en los tres comentarios, y es la idea de cómo el cambio climático viene a exacerbar una vulnerabilidad social preexistente, o sea, unas condiciones de pobreza que ya estaban ahí mucho antes de que comenzáramos a hablar siquiera sobre el cambio climático. Entonces, me parecía importante visibilizar cómo el cambio climático irrumpe condiciones socioambientales ya de por sí problemáticas, de contaminación, de procesos de pérdida de superficies forestales, de capas vegetales, de pérdida de biodiversidad, de falta de acceso a bienes naturales y, por supuesto, las zonas urbanas de sellamiento del suelo, de ineficiente planeación territorial urbana, y bueno, que muchas de ellas, como se ve en muchas de estas, digamos, situaciones problemáticas, parece como que se obvian en nombre de la adaptación. Y bueno, eso sería mi comentario. Quisiera también reaccionar a algunos de los comentarios que hicieron. Bueno, acerca del balance de género, que digamos, realmente no lo había pensado. Gracias por ese comentario. Fue un efecto secundario, realmente nunca lo hablamos como tal. Sin embargo, sí discutimos mucho acerca del balance norte-sur, o sea, norte global, sur global. Eso sí, creo que fue una disputa entre nosotras y un gran aprendizaje para mí y para Silvia también, creo, sobre todo en términos de qué es teoría, ¿no? Y de qué consideramos como suficientemente teorizado o no. Entonces ahí fue una defensa campal, ya se los he comentado, de nuestras perspectivas como sí suficientemente teorizados, ¿no? Y no por no haber leído tal o cual autor europeo, es que entonces no es suficientemente teóricamente fundamentado, ¿no? Eso fue un aprendizaje muy interesante. Creo que tanto Silvia como yo nos lo llevamos del libro. Bueno, también quiero decir que la rapidez con la que salió a la luz el libro también tiene que ver con autores y autoras muy dedicados y trabajos también en algunos casos muy avanzados, casi listos para publicarse, pero sí tuvimos un proceso interno de dictaminación externa y la dictaminación del grupo. Bueno, digamos también la ventaja de la cooperación internacional, que tuvo que ver con el financiamiento, en particular de la edición en inglés de los capítulos, donde teníamos una editora profesional, digamos, ahí agradezco los recursos de Silvia para realizar esto. Y bueno, creo que finalmente solo quisiera mencionar que bueno, ahí está la propuesta acerca de esta pregunta de si el libro saldrá en español o no. Está la propuesta de hacer un segundo libro. Quien se anime a participar y a organizar el workshop, adelante, muy bienvenidos, bienvenidas. Conseguir los recursos, por supuesto, digamos que estamos abiertos a esta posibilidad. Sin embargo, pues digamos que está el plan ahí, aún no concreto, pero sí con Silvia hemos platicado acerca de esa posibilidad, y por supuesto, por ejemplo, con Gabriela Berlinski, acerca de la posibilidad de, bueno, ¿por qué no hacerlo, digamos, desde el sur-sur, en una colaboración sur-sur, proponer un seminario similar en español, digamos, donde podamos expresarnos completamente, digamos, en nuestro idioma. Bueno, sería la propuesta, ¿no? Adelante si alguien quiere lanzarse. Muchísimas gracias. Tenemos un rato importante para preguntar, para comentar. Yo tengo muchísimas preguntas
pero quisiera hacer, bueno, preguntas y comentarios, porque los voy a poner por ahí, ¿no? Si se puede contestar, se contestan, y si no, pues bueno. El primer comentario es que creo que de los 17 autores, no hay ningún climatólogo, científico atmosférico, no hay ninguno. Bueno, yo creo que si estamos hablando de cambio climático, pues también se necesitan, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Ahora, relacionado con eso, y que se percibe de aquí, es que ha habido una especie, bueno, una cosa que hemos estado tratando de hacer largo tiempo en el PIN, es tratar de establecer estos diálogos entre científicos naturales y científicos sociales, de manera que nos podamos entender, porque parece que a veces no lo hacemos muy bien. Es cierto que hay una, digamos, arrogancia de gremio, por los dos lados, vamos a decir que los científicos físicos, mis colegas físicos son más honestos que nosotros, pero la verdad de las cosas es que hay un grado importante de arrogancia en cuanto que se pone uno como pidiéndole mucho al asunto, ¿no? Esto te voy a dar, porque la información que te di no es lo suficientemente precisa, y en lugar de 1.2 grados es 1.23, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que aunque el científico natural pudiera estar en lo cierto, es una tontera pretender que una precisión de 1/10 de grado va a ser un cambio importante en una conclusión de carácter, ¿cómo podría decir?, más subjetivo, cuyos fronteras son más amplias, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de la agricultura y decimos que la temperatura no va a ser 1 grado, va a ser 1.3. Hay muy pocos cultivos que yo sepa por ahí que se van a caer completamente si vamos de 1 a 1.3. Entonces, aquí se requiere, aquí sí quiero hablar un poco de esto, el diálogo entre científicos de diferentes. Es decir, yo lo que necesito, y con esto me basta, para no dejar que al otro le quiera uno meter más información que en la realidad no va a necesitar. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? En realidad, un científico social que trabaja, no sé, con narrativas, pues no tiene un modelo de narrativa donde meter 1/10 de grado le va a hacer diferencia a su narrativa. Pudiera ser que sí, pero entonces eso tendría que salir del diálogo también, ¿no? Yo necesito más precisión. Porque, bueno, son apreciaciones. Déjenme que les diga otro, porque también he estado viendo esto largo. Cuando empezamos a hablar de estos temas, me acuerdo un video importante, presidente de lo que fue el día ayer, muy al principio, decía: vulnerabilidad es igual a impactos menos adaptación. Sácatelas, ¿no? Una ecuación, vulnerabilidad es igual a impactos menos adaptación. Simbólica, ¿no es cierto? Porque de ahí, cómo expresas, el qué expresas, cómo expresas, todo esto se complicó enormemente. Entonces, algo que podría ser más concreto, pues se va difuminando. Y otra vez, la ciencia del cambio climático no es una ciencia exacta, ¿no? Eso nos está diciendo. Otra cosa que ha pasado con esto. Estos conceptos han ido variando con el tiempo y de repente como que no nos basta. No nos basta hablar de adaptación, no nos basta, no. Bueno, más bien, hablamos de adaptación, pero no sabemos cómo pescarla. Entonces nos inventamos desde otra perspectiva el término de capacidad adaptativa, ¿no? Capacidad adaptativa, pues ustedes me dirán cuál es la diferencia con la adaptación, porque yo me la puedo imaginar, pero hay 27.000 interpretación, ¿no? Eso no está bien como que lo muy asequible. Entonces, ¿cómo le hacemos para entrar a esto? Pues vamos a inventarnos resiliencia y sopas, otro término que entra en el discurso de cambio climático, ¿no? Ahora tenemos adaptación, tenemos capacidad adaptativa y tenemos que entrarle a la resiliencia. Luego resulta que tenemos que hablar de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades no sé en lugar de qué entraron, pero entraron. Entonces ahora resulta que la vulnerabilidad es dependiente de la exposición
la sensibilidad y la capacidad adaptativa. ¡Sabe! Otra fórmula que me saqué de la manga, ¿no? Y ahí nos vamos. Entonces, hay una especie como de ganas de meter. Bueno, eso nos pasa a nosotros, ¿no? Queremos medir. Y tenemos razón, porque de cualquier manera, medir nos permite tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, pues, si tengo una cierta cantidad de dinero, pues yo quisiera metérsela al más vulnerable, por ejemplo, o al más. Y para decir que alguien es más vulnerable, pues o trato de desarrollar un método que todos estemos de acuerdo, o se lo voy a aplicar a uno, me van a decir que la decisión fue arbitraria. Este es el problema de mediciones. Bueno, como ven, estoy dando palos de ciego, da la impresión, pero es que esa es la impresión que da en serio cuando analizo estos temas de la parte de vulnerabilidad, adaptación, capacidad adaptativa, exposición, porque además todo esto está definido con base en otros muchos criterios que cada quien escoge lo que le da la gana. Entonces, para hacer estudios comparativos se empieza a poner más complejo. ¿Por qué? Porque nada pega con nada, ¿no? El autor X escogió 27 parámetros que no tienen nada que ver con los del autor otro, ¿no? Y aquí a lo mejor esta discusión entre el Global North y el Sur, pues la discusión es real, porque en realidad no nos medimos con los mismos parámetros y estamos en las mismas situaciones como para poder hacer una comparación más o menos directa. Sí podemos hacer algunos aspectos bastante gruesos. Y ya voy a terminar con el último punto, porque en realidad cuando hablamos de cambio climático, cuando yo estaba estudiando esto, al principio la idea era de cambio climático. ¿Qué significa cambio climático? O sea, hay un sistema que evoluciona en el tiempo, sin cambio climático, en el 2050 va a estar así, ¿no? Me lo puedo imaginar, porque todo esto es imaginado, a fin de cuentas son como los perfiles de emisiones del planeta, porque se tiene que inventar el futuro, tienen que actuar con base en la invención del futuro. Pero entonces hago yo esta cosa y digo, bueno, sin cambio climático, el sistema va de aquí a aquí en 50 años, ¿no? Con cambio climático, ¿qué pasa? Le añado perturbaciones en temperatura y precipitación, que los puedo, si lo vuelvo muy sofisticado, que no se ha hecho, los voy poniendo a lo largo del tiempo, o bien hago dos, como se dice, snapshots en dos épocas, calculo lo que tengo que calcular en esa época, le añado la parte de clima, lo que la temperatura y la precipitación está afectando en mi modelo, en mi sistema, y comparo la evolución sin cambio climático con la evolución del cambio climático y la diferencia le da los impactos del cambio climático. Esto yo no lo veo que se haga en ningún lado. Y tendría que hacerse, porque de lo contrario es estar hablando de la vulnerabilidad. Bueno, aquí voy a hacer afirmaciones que pueden ustedes saltar. Son situación actual que podemos claramente ver que somos o no somos más susceptibles a ser atacados por este tipo de fenómenos. Precipitaciones a los extremos, si estamos donde hay los huracanes, si estamos donde hay tales cosas, ¿no? Bueno, y podemos decir que no estamos adaptados a eso. O sea, cada vez que crece nos pega y tenemos que salir corriendo. O también es una forma de adaptación, que es esta adaptación natural. Bueno, nos hemos adaptado, llevamos 10.000 años de historia, un poco más, pues adaptándonos cada vez. Ya han pasado muchas cosas y seguimos estando aquí. Estoy seguro que en 100 o 200 años vamos a seguir estando aquí. No sé cómo, pero nos vamos a adaptar. Ahora, el punto es, esa adaptación planeada o no planeada, cómo entra en nuestros planes. Porque, pues, sean los habitantes del sureste mexicano, los dejamos tranquilos, pues seguro que se adaptan y van a vivir otros 300 años. Pues vamos a ver esto, pero ahora nos rodeamos nosotros y están fritos, ¿no? Pero igual nos va a pasar a nosotros, si nos dejan también solos, en 300 años va a haber algunos de nosotros. Pero el punto es, ¿cómo queremos que eso ocurra? Y es ahí la parte esta un poco, ¿cómo diríamos? Idealista, determinista, positivista, de que pues yo quisiera que mis nietos, mis bisnietos, etcétera, estuvieran ahí, ¿no? No que
nos barrió el futuro y pues hubo otro señor que quedó ahí. Bueno, pues a mí me interesan los miembros, ¿no? Un poco la idea. Entonces, estas son cosas que yo siento que están en el ambiente de los trabajos teóricos y de los trabajos en los que estamos metidos, y que de alguna forma estos diálogos y estas críticas sí requieren, pero necesitamos estar otra vez construyendo estos puentes entre las diferentes disciplinas. De lo contrario, yo les puedo decir cómo yo entiendo que se hace un estudio del cambio climático. Y mejor usted dice, bueno, pues yo lo hice a mi manera. Entonces, pues yo diré, pues usted hágalo a su manera, yo lo hago a mi manera, y cada quien que lo haga a su manera. Entonces, volvemos a tener estas cosas de compartimentos estancos, donde en realidad vamos a encontrar la manera de mezclar las diferentes disciplinas que tendríamos que estar metiendo en un estudio de estos. O sea, el punto es que en un estudio de estos, la interdisciplina que dijimos, o que se mencionó, pues es básica. Pero es una interdisciplina que va más allá de una interdisciplina entre disciplinas afines, sino tiene que ser una interdisciplina entre disciplinas no tan afines. Y ahí el reto es un poco mayor, ¿no? Porque sociólogos, antropólogos, economistas, lo tenemos ahí, politólogos, etcétera, pero ¿cómo meten ahí alguien que está haciendo modelos de clima? Tiene que ser alguien que está cercano a eso, pero hay que establecer eso. Bueno, ya me pasé de rosca, y ahora es para que a ver si alguien se anima a decir, aunque no sepan, como hice yo, porque como leí el libro, entonces apúntense los números. 5. Acuérdense de su número porque es más fácil. Uno es de la bolita ahí atrás. Y ya yo con el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, yo tengo preguntas concretas, precisamente para darle más espacio a los compañeros. La primera, bueno, primero para el señor Ignacio. Hablamos de las políticas, ¿de acuerdo? La gran complejidad. Ahorita han estado ganando terreno los políticos en el mundo que han estado como criticando, ¿no? Todos estos años criticando el cambio climático, diciendo que es algo casi absurdo, ¿no? Incluyendo a Donald Trump, ¿no? Que ahorita parecía que con tanta tecnología que tienen en Estados Unidos, con este caso de Venezuela, sigue retomando el lugar que tiene la política en torno al petróleo. Entonces, en contraste, en Venecia, que ya es una realidad que están bajo el agua, ya sabemos que es otra política. En Nueva York, con Marco Rubio, ya es otra política. En Florida, ya es otra política, ¿verdad? Que ya están invirtiendo bastante dinero en diques, ¿no? Precisamente para proteger sus ciudades. Entonces, veremos, sí o no, que próximamente en esta década, un cambio hacia una política más consciente, o vamos a seguir viendo estos casos de Venezuela, de Arabia Saudita, ¿no? De la hegemonía del petróleo. Y si me lo permite, por favor, respecto a la adaptación, precisamente conectando esta interrogante, ya no nos queda otra cosa más que la adaptación, en lo que tal vez llegamos a mediar o limitar, frenar este problema. Es decir, ahorita vemos una gran inversión de los países para migrar a Marte. Ya lo ven como una realidad en la próxima década. Mandar una gran inversión a esos, ¿no? Es decir, ya a bases lunares, ya se apuntó hace unas semanas. Entonces, ya vemos como que pues, un plan B, un plan C para nuestra humanidad. Ese es el camino de la adaptación, es decir, ya está como que sentenciado, al menos en los próximos 20 años, las actividades humanas. Muchas gracias. Vamos a hacer la ronda de 5 preguntas. 5 preguntas. Número 2. Muchas gracias. Un buen inicio de año. Felicidades a todos. Establezcamos esta ventana, este auditorio, que siempre cualquier expresión vertida aquí tendrá que tener un razonamiento en función de una mejoría hacia la sociedad. Creo que las aportaciones que hemos escuchado, la presentación de este libro, como cualquier otro, siempre serán
dio una lectura importantísima para la gente que se dedica a analizar los problemas nacionales. Que sociólogos, que antropólogos, politólogos, como en este caso, aborden estos temas, representa una gran importancia. Pero también representa un alto compromiso con las aportaciones que se hacen. Las preguntas del doctor Gay son muy importantes. La ciencia se demuestra, se experimenta. La lucha que se ha dado siempre por las ciencias naturales y las ciencias sociales, cada una aportando sus métodos de investigación, ha sido siempre un análisis. Venir a debatir aquí estos problemas, sobre todo cambio climático, es imperativo acercar las mejores aportaciones para resolver los problemas de orden social. ¿Cómo? La verdad de hoy, mañana ya no será, porque hay suma de mejores conocimientos, de mayor tecnología. ¿Qué es lo que podemos nosotros pedir a estos seminarios, a estos programas? Seguir trabajando, seguir convocando. ¿Para qué? Para que los que aquí venimos permanentemente, o en alguna ocasión, nos llevemos la semilla de difundirla en la familia, y si estamos en algún grupo, escuela, trabajo, etcétera, vayamos sembrando conciencia de que el futuro nos alcanza y que tenemos que llegar con una conciencia de un gran arsenal de conocimientos de cómo enfrentarnos para seguir desarrollando la humanidad, aprovechando la investigación y todos los aportes tecnológicos que pudiéramos tener para seguir sobre este planeta, este pobre planeta denominado Tierra. Sigamos adelante. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista social plantear estas cuestiones. Y también es muy importante, pues, que, como dicen, hay que incluir por lo menos por ahí los que se dediquen a ver, invitarlos, porque hay mucha investigación. El otro punto, y para concluir, siempre el dilema de la sociedad, llámese cualquier régimen democrático o de otra índole, ha sido la impericia, la información mala vida o no aplicada de los que gobiernan. Tenemos que influir en ellos, porque de ellos se deriva el bueno o el mal uso de los recursos. Investigación no habrá si no hay aportación para el desarrollo de proyectos de investigación en favor de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Listo. 2, 3. ¿Quién tiene 3? A ver, no puede haber tantos 3. Un 3. ¿Dónde tocó el 3? El 3. 3.2. A ver, ¿están votando por Eduardo? Yo no. Sorry por el chascarrillo. Es que a las 7, acuérdense, nos echan. Entonces, si queremos acomodar 2 o 3 personas más en el auditorio, porque sean muy breves, concisos, y si pueden dar un preámbulo pequeño a su pregunta, y si pueden preguntar sin preámbulo, mejor. La cuestión es la siguiente. Cada vez las condiciones que están sucediendo de donde yo vivo allá en la parte de Naucalpan, las presiones de los desarrolladores y que te obligan a todas las gentes a adaptarte a cuestiones cada vez más perversas, nos estamos dando cuenta que hay un guachicoleo del agua y hay un guachicoleo del clima, porque las gentes están robándose. Tienes 200 hectáreas que quieren construir en el bosque de encinas, porque los señores de allá del otro lado
del Cerro de las Cruces son los que mandan y quieren hacer todas estas cosas. Y ahí surgen movimientos y la gente ya está viendo toda su presión. Estas son, te están obligando a adaptarte a cada vez condiciones peores. Inclusive, como decía el peor Rafa Seattle, ya estamos en la supervivencia, porque ya no hay vida, ya no tenemos territorios de vida. Entonces, esa adaptación a la no vida es algo imprescindible lo que está sucediendo y lo que tienes alrededor, y que la gente está luchando, y ya existe demandas, hay como 20, 30 demandas alrededor de todo esto. Las autoridades estatales se hacen tarugos, se va a la Suprema Corte y tampoco lo hacen porque hay una persona de la Suprema Corte que lo pusieron los del Estado de México y lo regresan allá, y ahora tienes que ir a la Corte Interamericana. No se habla del derecho humano al agua y otros derechos importantes. Un reclamo importante de la CNDH nunca se ha preocupado por el agua y por el derecho humano a la vida. Entonces, estas cosas están forzando a adaptarte a cada vez situaciones más complejas y más feas en esta zona. Y además hay una guachicolera. ¿Por qué lo comentaba? Hicimos el estudio, ¿te acuerdas, Carlos, del peaje del Estado de México? Ya lo quitaron, ya no está ya lo bajaron de la página del gobierno del Estado de México. Si tú te metes a buscar, nada más aparece el de 2013. ¿Por qué? Porque les estorba lo que hacemos. Exacto. Número 4. No, está bien enterarse que trabaja uno para la comunidad. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Gracias. Es básicamente lo que comentaba el compañero de las políticas. Esta parte de la interacción entre las dos ciencias, que creo que sí se ve muy marcada en lo que leemos por lo regular. Yo me quedo con algo, bueno, quisiera resaltar algo que dijo en este evento que hubo de edX México el año pasado, que lo realizó de hecho la UNAM, que fue muy interesante porque fueron ponentes muy técnicos, pero también fueron propuestas que estaban trabajando en bosque de encino, que estaban trabajando con empresas, con las comunidades y este tipo de cosas en las costas, que al final fue la directora del INEC y la empezaron a bombardear con un tipo de estas preguntas, ¿no? De buscando estas soluciones de por qué no se hace la conexión con el asunto de antropología, sociedad y economía, y pues ella lo que dijo, yo creo que este espacio es muy enriquecedor, ya que tuvimos a muchos ponentes y va a abrir el debate como pretendo, va a ser el libro. Entonces sí sería como esta parte de las políticas, cómo sería la forma en que se puede integrar, porque hay estudios tanto de este lado como del otro, cómo buscar el punto en el que las dos puedan llegar a un acuerdo que ya al momento de escribir una política pública sí sea como mirado, ¿no? Porque muchas veces nada más dicen, no se ponen de acuerdo y a quién le hacemos caso, ¿no? Eso sería. A ver, ¿quién es el 5? ¿Quién es 5? Y 5.1. Buenas noches. Quisiera hacer yo una pregunta a Ignacio sobre su trabajo. ¿Se identifica, por favor? Luis Ortega, mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, mencionaba sobre los problemas de la escala, pero mi pregunta va enfocada a cuáles son los principales retos o obstáculos que uno puede tener cuando hace un trabajo de este estilo. Eran los 5. ¿Por qué no responde? ¿En 2 minutos? No, 6 minutos. 2 minutos por cada uno. Empiezo, yo soy súper breve. A ver, el tema de la interdisciplina es eterno, ¿verdad? El reporte mexicano de cambio climático, volumen 1, ¿se lo hubieras dado a científicos sociales? No. Cada quien lo suyo, ¿verdad? El de poner los escenarios, de elevación y emisión de gases y, ¿no? Pero bueno, el volumen 2 sí estuvo sobre todo a cargo de
los impactos, ¿no? Entonces, es un problema eterno y a mí sí me parece interesante ver cómo reaccionarían personas de las ciencias físicas a este libro. Ese reto creo que lo podemos asumir, pero yo no veo ningún problema en el diálogo. O sea, cada quien, yo jamás me podría escribir sobre escenarios, no me toca, pero sí siento que hay que como que saber escuchar las perspectivas de las ciencias sociales sobre el tema. Que por cierto, bueno, con esto cierro, yo recuerdo que una vez que estábamos ya, esta discusión la hemos tenido un chorro de veces, y una vez le dije aquí a Carlos, le dije, mira Carlos, tú me pones los escenarios de cómo están aumentando los gases y la temperatura, pero yo te digo por qué la comunidad internacional no ha sido capaz de resolverlo. ¿Quién es más importante? Ahí nos vamos, ¿no? ¿No? Ahí nos vamos. Entonces no veo cuál es el problema y bueno, a lo mejor nada más como interesante que haya como sentimiento de que apuestas hay que incluirlos en todo, porque no fue así en el reporte mexicano de cambio climático. Paso el micrófono. Y no me dio el micrófono. Por la intervención de Carlos Leal y por lo que me imagino del público que hay ahí, las intervenciones que tuvo, creo que este tema de la interdisciplina es interesante abordarlo y yo les puedo decir que sí se puede. Sí se puede siempre y cuando haya realmente interés de diálogo. Yo soy antropóloga e historiadora y publiqué un artículo en Tectonophysics con Gerardo Suárez, que es sismólogo. Cuando yo llegué y presenté mis resultados al SNI, al área 4 del SNI, me dijeron, publicaste en Tectonophysics. Eso no sirve. ¿Qué? Ese es como que aquí no cuenta, ¿no? Entonces, yo nomás como un pequeño ejemplo, yo he trabajado con climatólogos, con uraganólogos, con sismólogos, porque trabajo sobre amenazas naturales, los efectos sociales. Entonces, hay metodologías, sí se puede. Bueno, pues muy breve. Yo creo que sí, el reto es muy grande. De las cosas que se dijeron, bueno, una cosa quisiera aclarar con relación al libro. Este no es un libro negacionista, ¿no? Digamos, creo que se nos olvidó decirlo, no es un libro negacionista para el absoluto, o sea, no hay ningún problema de ese estilo. Sin embargo, justamente como dije, el problema es cómo se traduce, ¿no? Los usos que se hacen de los distintos tipos de conocimiento, no solamente de los modelos, necesariamente, también del conocimiento y de las técnicas que utilizan las ciencias sociales, también se pueden discutir, ¿no? Esta tecnología social se aplica en muchas cosas, es mucho menos evidente. Tal vez nada más para, en relación a el punto del diálogo, bueno, yo creo que lo que sí, más que sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en metodologías y cosas así, que como dice Verónica, es un tema muy complejo, muy analizado y para algunos es imposible, sí hay puntos de encuentro. Y uno de los puntos de encuentro que es fundamental son las políticas, sin lugar a dudas. Las políticas, y yo creo que es lo que se cuestiona sistemáticamente. No estamos cuestionando si el cambio climático sí o no, lo que muchas veces se cuestiona es la política de adaptación, cómo se diseña, cómo se utilizan los modelos, cómo se baja. Ahora, con relación al problema metodológico, bueno, nada más podría decir, justo yo usé los modelos que hizo el programa para el gobierno de Oaxaca, justamente en unos talleres con las comunidades, ¿no? Entonces, era poner los modelos y un poco a partir de los modelos, por ejemplo, que son modelos que sin lugar a dudas dicen, bueno, de aquí a 50 años, más lluvia, menos lluvia en temporada, en julio, ¿no? Sin lugar a dudas, a muchos de los campesinos, ese dato puesto así, pues en realidad le dice muy poco. Sin embargo, fueron muy útiles esos modelos para disparar un diálogo sobre cuáles son los cambios en los regímenes de lluvia. Entonces, yo creo que hay un ir y venir, ¿no? Un ir y venir o por lo menos así trabajé yo y el equipo con el que estaba, digamos, de una perspectiva a otra, intentando, sobre todo, porque la intención era trabajar con las comunidades, bueno, pues obtener información de las comunidades. Y el trabajo con el modelo, los modelos que había producido el PIC, pues a mí me parecía fundamental. También, por ejemplo, hay la escala como concepto, como problema,
también sirve, o sea, no solamente para equiparar escalas, pero si uno de entrada establece, bueno, esta política o este programa está hecho en esta, utiliza esta información, discute o no discute esta escala, este proceso se presenta a esta escala, ¿no? Y a partir de discutir justamente cómo se pueden integrar estas escalas, yo creo que ahí se dispara un proceso de discusión y de conocimiento que puede ser muy enriquecedor y también como muy complejo, ¿no? Tal vez una cuestión de métodos no estaría mal. Muy bien, bueno, 5 comentarios para 5 preguntas muy rápidos. Sí, totalmente necesaria la aclaración. No pretendemos con este libro negar la evidencia biofísica del cambio climático. Aceptamos desde el inicio eso y trabajamos con ello desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? Creo que eso quiero que quede muy claro. Gracias por aclararlo también, Ignacio. Otro sobre el diálogo interdisciplinario y multidisciplinario está inmerso en varios, y no estoy muchos de los capítulos. En este momento se me viene a la mente el trabajo de Alejandro Navarro, biólogos, para su estudio, y también en el trabajo de Celia Ruiz, quien ha trabajado con climatólogos, con biólogos, con gente que está desde las ciencias naturales, trabajando en la frontera sur de México-Guatemala. Bueno, ese sería el segundo comentario. En tercer lugar, quisiera comentar que, bueno, por supuesto, el trasfondo de este libro y de la idea de iniciar esta discusión crítica acerca de la adaptación al cambio climático es pues un interés genuino en la sustentabilidad, no solo la sustentabilidad planetaria como ecosistema global, sino un interés genuino también en evitar o visibilizar esto que Naomi Klein ha llamado zonas de sacrificio, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar que también estamos, digamos, tratando de visibilizar digamos, la necesidad de buscar sustentabilidad a nivel de las comunidades humanas, ¿no? De las comunidades locales. En cuarto lugar, me encantó el término de huachicoleo del clima. Muchas gracias. Puede ser el título de un capítulo del siguiente libro. Y bueno, yo hablaba, o más bien he pensado como esta idea de climate change washing, como digamos en semejanza al greenwashing, ¿no? Que también se ha hablado, ¿no? Como ahora todo es cambio climático, ¿no? Está también esa idea, y bueno, el huachicoleo del clima también está interesante. Y bueno, en quinto lugar, y para cerrar con mi comentario, pues me afán también de promover el libro, comentarles que, bueno, el capítulo 1 y todo el front panel, todo el inicio del libro, donde aparecen los capítulos, está de acceso libre. Pueden descargarlo en la página de Taylor and Francis. Puedo pasarles también el link, la guía. Y también el capítulo 3 es Open Access, a partir de un financiamiento de Oxfam. Y bueno, también el libro está digamos, en pasta dura, como se ve ahí, pero también existe la versión de ebook, que es bastante accesible, 28 libras, y tiene el 20% de descuento con el código que todos tienen, ¿no? Entonces, no es tampoco tan inaccesible como parece. Y bueno, la otra, por supuesto, escriban un correo si tienen interés en un capítulo en particular, por supuesto que somos generosas, eso está, digamos, estamos de acuerdo con Silvia Clerc, en que, digamos, este conocimiento tampoco queremos que quede atrapado digamos, en la editorial de prestigio, ¿no? Sino que queremos que sea socializado y discutido, por supuesto. Igualmente los autores y autoras están dispuestos al diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Hemos pasado 2 minutos, lo cual está muy bien. Sí, bueno, lo que quiero hacer es entrega de las constancias y de conocimientos por la participación en la primera sesión del Seminario Permanente del PIN de 2019. Y lo que quisiera invitarles a todos ustedes es que nos sigan en la página del PIN y se enteren qué va a pasar, porque vamos a tener de estos muchas reuniones el último martes de cada mes de 5 a 7. Entonces, síganos en la página y se enterarán de
cuán interesantes son los temas que estamos nosotros aquí presentando, como este de este día. Entonces, Ignacio. Libertad. Virginia.